Bien, José Luis Sánchez, he sido muchos años vicerrector de esta universidad desde su fundación con don José Alfredo y en estos momentos llevo la cátedra Fides Serratio y el Observatorio Socioeconómico Político junto con director técnico de la Cátedra de la Caridad. Bien, hace un mes y pico el señor arzobispo, el gran canciller, también me nombró vicario episcopal para la cultura y las relaciones institucionales. Y entonces yo creo que, no sé en función de qué me han invitado aquí, pero supongo que un poco de todo. Durante unos años, 11 años, presidí un certamen de cine en la Universidad Católica, 11 o 12, ¿no? 11 o 12 ediciones. 12 ediciones, creo. Y la verdad es que fueron 12 ediciones muy hermosas porque tenía como centro descubrir el cine con su dimensión educativa y buscando una antropología adecuada y proponiendo siempre una antropología adecuada para que el cine fuera un referente, una escuela de educación para la persona. Esto era lo que ese certamen en sus 12 ediciones hizo y todo ello. Tenemos ahora aquí entre nosotros a distintas personas que van a compartir conmigo la mesa. A ver, porque tengo aquí. Y a mi derecha primero vamos a presentar a la señorita, ¿verdad? Venga. O señora. Celia Cuenca, de la Universidad Politécnica de Valencia. Ella es licenciada en Bellas Artes por la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, de la Universidad Politécnica de Valencia. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en Estética y Cine Contemporáneo en esta misma universidad. Qué bonito lo de Estética y Cine Contemporáneo. Ya sabes que hay una relación entre estética y ética. Cuando un bosque se quema, éticamente es un problema, pero estéticamente también. Entonces, ética y estética tienen una relación tremenda. Cursó un máster en Dirección de Arte y Comunicación en la Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. También tiene un máster intensivo en Diseño de Producción Cinematográfica por la Espai de Creació Valenciana en el 2014 y un máster intensivo de Diseño y Publicidad en el Instituto Europeo de Diseño de Barcelona. Pues muy bien, porque acercarse a Barcelona en el mundo del cine es interesantísimo. Cuenta con experiencia profesional trabajando para distintas agencias de ámbito de diseño artístico, publicidad, comunicación y también como trabajadora autónoma especializada en diseño, arte, diseño y comunicación corporativa. Pero parece que tengas 100 años y eres muy joven. Presenta la comunicación sobre naturaleza e incertidumbre, estéticas cinematográficas para lo intangible. También presento ya a don Agustín Blasco Carbó, que se encuentra a mi derecha. Bueno, casi no me tengo que mirar el currículum porque ha sido alumno mío en Ciencias Religiosas, es licenciado en Ciencias Religiosas, está ahora en la licenciatura, en el grado de Filosofía, además es ingeniero. Licenciado en Derecho. Perdón. Canónico, sí. Ahí ya no, exacto, en Derecho y Derecho Canónico. Gracias. Está aquí todo, lo que pasa es que quería dármela yo de que como eres tan especial, es un hombre muy especial intelectualmente de mucha altura y una persona con una capacidad de interacción. Saben ustedes que la ciencia no se da en compartimento estanco, nunca, sino en interacción de disciplinas. Por eso el propio concepto de razón es aprender la realidad e interconectarla, si no solo es inteligencia. Entonces él es un hombre con una capacidad relacional muy grande, y nos va a hablar ahora después del cine no religioso, es así, ¿no? No religioso, como herramienta de nueva evangelización. Bueno, o sea, es complicada su ponencia. Y luego tenemos con nosotros pues, a un gran especialista en cine. Yo de los tres, creo que en cine, en concreto, don Ildefonso, que es doctor en antropología, yo le dirigí su tesis. Don Julián Marías decía que la filosofía se va haciendo y que él no le daba tiempo a construir su antropología del cine. Pues la hizo Ildefonso. Ildefonso hizo la antropología del cine de Julián Marías. Es una gran obra de referencia a todos los niveles. Tuvo lo mejor de lo mejor en el día de su tesis doctoral cum laude. La gente que estaba allí era de un nivel muy fuerte y la verdad es que nos hizo disfrutar a todos. Probablemente sea en España una de las personas, si no la más, que entiende de cine del este. Bien, ha sido también profesor de religión, es licenciado en periodismo por la Universidad Politécnica de Valencia, en Ciencias Religiosas por la Universidad de San Damaso de Madrid. Actualmente trabaja como profesor e investigador en esta casa. También está en secundaria y en bachillerato, como he dicho, y ha compartido muchísimos simposios de cine que yo mismo dirigí y realmente ha sido uno de los grandes ponentes de ello. Una lectura cristológica del Zack Snyder, ¿no? Superman. Zack Snyder, vale, pues ahora tendremos después también el gusto. Permítanme una pequeñísima introducción y ahora iré dando paso
a ellos en lo que yo he preparado como Congreso de Religión y Cine. Primero, agradecer tanto a don José como a don José Alfredo, los dos codirectores de esta edición, de este Congreso Religión y Cine, pues el que me hayan invitado y el compartir con ustedes este trabajo, que es de alguna manera seguir en los temas de pensamiento y cine. Miren, yo creo con toda honradez que en el cine tiene que haber gente, no necesariamente tienen que ser los directores ni los actores, aunque también, pero tiene que haber gente que recuerde permanentemente la importancia de la antropología en el celuloide. Si no lo hubiera, nos encontraríamos con el problema de que el cine no nos ayudaría a la construcción de la persona. ¿Verdad que, igual que pasa con el arte, los artistas tienen que tener una propuesta? Y detrás de cada película tiene que haber dignamente una propuesta, sea la que sea, pero una propuesta. Un alcalde que no tiene una propuesta de ciudad no puede ser alcalde. Un presidente del gobierno que no tiene una propuesta de España no puede ser presidente del gobierno. Y entonces un director de cine tiene que tener una propuesta siempre antropológica detrás. Y como no tiene por qué ser un antropólogo ni un filósofo, los filósofos y los antropólogos tenemos que ayudar a hacer presente y patente estas cosas y que haya actas y que haya tal y que puedan llegar hasta ellos. Además, yo creo que una propuesta de don José Alfredo tendría que ser, yo lo tendría que haber hecho estos años de atrás, ¿verdad? Por ejemplo en la FUE, lo estoy haciendo ya en otras cosas, pero que muchas veces nuestros congresos luego no acaban yendo hacia la gente a la que tendrían que ir, y entonces sería muy interesante pues ir viendo directores y tal que pudieran recibir a veces actas de congresos que tuvieran, que los tiren, pero de alguna fórmula tiene que ser hacia ahí donde vaya nuestra propuesta. El cine como medio de reproducir la vida. Decía don Julián Marías algo bellísimo, ¿te acuerdas? Que el cine te acerca de una manera como nadie a la persona humana, porque el primer plano es algo tremendo, es tremendo, cómo te acerca el rostro, cómo te acerca la mirada, cómo entras en otras vidas que no son la tuya y que realmente te aproximas de una manera gigantesca. Y esto solamente en el cine lo podemos encontrar de esa manera, porque no vas a ir a fisgar a nadie, no vas a ser un voyeur. Necesariamente el cine sí que te acerca a realidades de trayectorias de vidas importantes. Y por eso tenemos que poner también otros, desde esa interacción de disciplinas, desde la antropología y la filosofía en el cine, notas características de lo que debe de ser seriamente la coherencia también en el cine, cómo los hábitos condicionan, cómo el ser humano, su dimensión física, intelectual y trascendente, tiene que tener una estructura y de alguna forma podemos ayudar a la educación en el cine teniendo en cuenta esto. Tanto cuando se habla de ayudar a construir como a la destrucción de un ser humano, para que pueda haber un análisis posterior tiene que verse plasmados esos rasgos. Si Mozart no hubiera escuchado nunca un pájaro, no hubiera podido poner notas de piar un pájaro. Si un director de cine no tiene estructura antropológica para colocarlo, no lo va a colocar nunca, porque lo que no está en la mente no puede salir en ningún escrito. Y por ello es importante que tengamos en cuenta esto. En segundo lugar, hay que diferenciar entre cine de valores, entre cine con mensaje cristiano, entre cine bíblico o de santos y cine católico. Son cuestiones diferentes que muy rápidamente expongo. En primer lugar, el cine de valores, donde aparece claramente la opción por el bien, que es la opción de la verdadera libertad. Con este rasgo me conformo en el cine de valores. No le pido más al cine de valores más que tenga una opción por el bien para que la persona humana pueda descubrir que optando por el bien crece como persona y que optando por el mal se esclaviza como persona, se hunde como persona. Un hábito malo repetido, Aristóteles, crea un vicio. Un hábito bueno repetido crea una virtud. Así es de claro. Y cuando tenemos una adicción en la familia, cuando un chico se droga, cuando un chico se va a jugarse su dinero, cuando hay una opción que no puede uno salir del sexo porque se ha quedado en él como tal, las adicciones distintas, va y resulta que nos acordamos de la opción por el bien entonces, y antes no nos hemos acordado. Cadena de favores es una película de Mimi Lender que nos ayuda a entender esto. No es cine religioso, no es cine católico, pero a un niño de 12 años se le ocurre la brillante idea de hacer 3 favores y que no te los devuelvan, sino que a su vez los hagas a otras personas y que así el mundo se construya de una manera diferente. Pues eso es un cine de valores, eso es un cine de opción por el bien. Hombre rico, hombre pobre,
extrae el liderazgo verdadero y transforma, debería conllevar una carga ética para poder llevar adelante. Este tipo de películas, que no tiene un pensamiento cristiano detrás, es la opción por el bien. En esa opción por el bien podemos encontrar el cine de valores. Un no creyente, un creyente, pueden darse la mano juntas en esa estructura. Cine con mensaje cristiano. Es una respuesta desde el pensamiento cristiano ante problemas o actitudes y cuestiones diferentes. Miren, el pensamiento cristiano tiene detrás una cosmovisión, tiene detrás una revelación. Y esa revelación, que yo tengo la manía, que es para todos, también para el no creyente. ¡Oh! ¿Cómo el no creyente va a tener la revelación cristiana? Pues sí, porque si hubiera un elixir que curara el cáncer, el no creyente lo cogería. ¿Verdad? La revelación católica tiene un elixir que cura el cáncer y cualquier persona de la India, de Japón, tal, oye, por favor, que es ciencia, dirían, vamos a ver cómo tal. Pues si la revelación católica tiene posibilidades de sacarnos de la tristeza, de sacarnos de la desesperación, tiene respuestas a lo más gordo que el hombre le puede ocurrir, puede ser también para creyentes y no creyentes. Cine con mensaje cristiano, una respuesta del pensamiento cristiano. La decisión de Anne es una película de Nid Cassavetes muy buena, donde la única esperanza de salvación es recurrir a la ingeniería genética y se plantean respuestas, porque la Iglesia y el pensamiento cristiano no busca fastidiar a nadie, todo lo contrario, lo que busca es, vamos a ver, por ejemplo, aparece una señora y te dice, ay, yo, verdad, yo es que quiero recurrir a la pipeta para tener un hijo, estoy casada, tal, pero como yo, como madre, tal, entonces una lágrima, tal, y todo el mundo dice, es verdad, oye, ¿por qué queremos impedir a esa mujer? Pero vamos a ver, si muere un padre es una desgracia, imponer que no haya padre es una desgracia, pero encima, si muere el padre, aunque quedan fotos, queda el abuelo, el bisabuelo, hay toda una trayectoria para que el niño pueda educarse también en lo que hace su padre, pero si no hay ni fotos, ni abuelo, ni abuela, ni nadie, ese pobre niño tiene la gran desgracia de que se le ha impuesto el que no vaya a tener nunca padre, o el que no sepa. Así, una serie de cosas que nos pueden ayudar a descubrir hasta qué punto, pues eso, la persona no es una cosa. Bien, muchas películas aquí para poder citar, pero voy a pasar rápidamente al cine bíblico o vida de santos, que no necesariamente es católico todavía. El cine sobre la Biblia o vida de santos, que no tiene por qué ser católico, porque puede haber no creyentes que hayan desarrollado películas de un interés histórico, social o literario, o incluso pues podemos tener grandes ejemplos de directores no católicos que han hecho cine que tiene que ver con Jesucristo o con la pasión en concreto, ¿no? Todos conocemos este tipo. Pero bueno, Los 10 Mandamientos es una película, digamos, de cine católico de Hollywood, de Charlton Heston, que nos puede ayudar un poco a entender esto más. Hay un momento determinado que hay una decisión. En uno de los congresos que yo hice, que yo dirigí, perdón, me acuerdo que salió mucho, donde ya ese cine católico dejó de existir. Una decisión. Han tenido que pasar muchísimos años para que, no de pensamiento cristiano, pero este cine bíblico, estas grandes películas, ya no hay, ya no existen, ya no se dan. Habría que investigar una tesis doctoral sobre esto, qué chula sería, ¿eh? ¿Por qué no la diriges tú? Bien, cine católico. Aparece claramente un tema católico en sí mismo, es decir, el dogma, la moral católica en sí mismo está presente. Películas donde aparece la confesión, la Eucaristía u otros sacramentos con la identidad y la estructura de pensamiento católico. Voy a poner una película que no me gusta ponerla, pero bueno, se han empeñado los colaboradores míos en que aunque a mí no me guste ponerla, y hay que hacer caso también a los colaboradores porque llevan a veces mucha razón, La Misión. Que no me gusta, ¿no? La Misión es una gran película, es la obra de los jesuitas. Por cierto, que ahora yo llevo el seminario de historia en la FUE de Madrid y estamos trabajando el Padre Páez y las fuentes del Nilo, un jesuita que descubrió las fuentes del Nilo. Es una cosa tremenda. En el 18 convirtió a 2 emperadores de Etiopía. Es que es una congregación tan grande, lo de San Ignacio es tan grande, que a veces reducir a los últimos años pues cuesta, porque es algo tan grande y tan hermoso. Bueno, pues La Misión, en ella se da la evangelización, lógicamente, de una manera muy especial, como un tema muy concreto y muy determinado. Conclusión. Creemos que se debería cuidar no solo la estética, sino la antropología que hay detrás de las películas. ¿Qué tipo de hombre se proyecta para los jóvenes? ¿Qué modelos y referentes? ¿Qué modelos y referentes están actuando con los niños y los jóvenes? Un futbolista tiene una presencia tremenda con un joven. Un deportista de élite está influyendo y una película está influyendo. Rafa Nadal, Gasol, Iniesta, qué grandes y cómo influyen. Qué grandes las películas
que pueden influenciar positivamente en la educación y desarrollo de la vida de los niños y de los jóvenes. Importante también que el cine se proyecte un tipo de hombre que se construya en todas las dimensiones. Los reduccionismos de la construcción humana son terribles. Todo ser humano es físico. Todo ser humano tiene una dimensión pensante o intelectual. Y en todo ser humano hay un universo de sentido religioso. En todo ser humano. Y hay que cuidar esas dimensiones. Si no, luego nos dicen que caemos en fundamentalismos. Pues para no caer en fundamentalismos, lógicamente, tiene que también haber una dimensión fe-razón, fe-ciencia y fe-cultura en el cine. La realidad nos dice que el hombre tiene que construirse y que tiene que hacerlo de una manera de opción clara por el bien, de opción clara por un pensamiento concreto, teniendo, si es posible, en él una dimensión religiosa que le ayude a dar unidad a todo su ser y, lógicamente, no quedándose en ser un adolescente permanente. El adolescente permanente es el que hoy estoy aquí, mañana estoy allá, hoy amo a esta, mañana amo a la otra, después amo a la otra y luego me quedo muerto porque no sé a quién amo, ni sé a dónde voy, ni sé de dónde vengo. Pues esto es lo que yo les ofrezco como pequeña reflexión rápida, porque veo que nos hemos ido de la hora, entonces he reducido, y ahora sí voy a dar paso ya directamente a... ¿Tenéis alguno más prisa? ¿Tenéis alguno más prisa? ¿No? Pues entonces dejamos en primer lugar a ver, ¿a dónde estás? A Celia Cuenca, que nos va a hablar, como ya he presentado antes, sobre naturaleza e incertidumbre, estéticas cinematográficas para lo intangible. Cuando quiera. Decir que estoy haciendo una tesis en la Politécnica de Valencia que gira en torno a cómo el cine contemporáneo trata de representar a través de la imagen ideas abstractas como lo espiritual o lo intangible. A lo largo de las últimas décadas hemos visto cómo el cine fantástico o la ciencia ficción han adoptado la narrativa religiosa para actualizar elementos como el elegido, el sacrificio o el mundo del más allá. Desde Matrix hasta Aquaman, que se va a estrenar ahora, pasando, por ejemplo, por Harry Potter, hemos establecido los conceptos de ese héroe varón que tendrá que salvar a la humanidad y que en esa salvación podrá acceder a un mundo nuevo. En el caso de Neo en Matrix es Sion, en el caso de Harry Potter es el mundo mágico y en el caso de Aquaman es la Atlántida, que es su lugar de origen. Tradicionalmente, estas tramas han funcionado bajo el esquema de la hierofanía religiosa. Hierofanía es el término que describe el punto en el que lo profano y lo sagrado entran en contacto. Y dentro del ámbito cinematográfico, esto implica que en un momento dado el protagonista es testigo del encuentro entre lo extraordinario, sagrado, y lo cotidiano, lo profano. Unas veces estos personajes, por ejemplo, deben combatir esa irrupción extraña porque es nociva, es maligna. Otras supondrá una ayuda para él. Pero en ambos casos, este encuentro siempre funciona como un aprendizaje que va a permitir que el protagonista se erija héroe en su universo diegético. Finalmente, ambos mundos, el extraordinario y el cotidiano, volverán a quedar separados como dos realidades paralelas. De esta forma, tanto la revelación de un santo como el final de Encuentros en la tercera fase, por ejemplo, serían experiencias en las que dos mundos que son paralelos se tocan en un momento dado, aportando cierto poder al personaje principal, pero son mundos que luego volverán a separarse, manteniendo ese orden entre lo sagrado y lo profano, es decir, la hierofanía religiosa. Sin embargo, y en mi opinión, el paradigma está cambiando. La secularización y la ideología científico-técnica han sido detonantes, es cierto, de un estilo de vida nuevo en el que la dimensión espiritual ya no tenía una cabida predominante. Pero creo que existe cierta rama del cine contemporáneo, sobre todo en el fantástico y en la ciencia ficción, que generan un tipo de resistencia frente a esa desaparición de la dimensión espiritual. Y creo que la intención de esta ciencia ficción ya no tiene que ver con utilizar la narrativa religiosa como detonante para el relato, sino que lo que quieren es hacer referencia a esa carencia espiritual que estamos experimentando, precisamente para reivindicar la necesidad de esa espiritualidad que, al fin y al cabo, religiosa o no, forma parte de la dimensión humana del mismo modo que la dimensión social, la política o la familiar. Si pensamos entonces ya no en películas de superhéroes, sino en otro tipo de ciencia ficción como Interestelar, Midnight Special, Arrival o Annihilation,
vemos cómo estas películas han derivado la hierofanía religiosa tradicional en otro tipo de encuentro con lo trascendente, que ya no habla del aprendizaje del héroe, sino de la incertidumbre del héroe. Lo extraño, lo inexplicable, lo mágico o lo sobrenatural son todas representaciones de lo sagrado y sirven precisamente en estas películas para evidenciar el desconocimiento del personaje ante su propio mundo y ante sí mismo. Así, el universo diegético, el universo de la película, se revela muchísimo más profundo y mucho más complejo, y el protagonista debe asumir su ignorancia y abrazar lo incierto y lo impredecible como parte de su experiencia. Así reaparece la dimensión espiritual en la película, no como algo trascendente, no como un encuentro con un mundo distinto, como podría ser Sion, sino como algo inmediato. Lo sagrado ya no va a representar un mundo ajeno, sino que se va a evidenciar en el desconocimiento propio del personaje y, por lo tanto, va a revelar una riqueza mucho más profunda del mundo inmediato. En mi opinión, y es de lo que vamos a hablar, esta es la gran aportación de la nueva ficción contemporánea, la capacidad de recordar desde la ficción que lo espiritual sigue siendo una faceta propia de este mundo, invisible en cierto modo, pero que a veces asoma también a la superficie si se está atento. Vamos a pensar en Interestelar, concretamente. Esta es una de las películas de ciencia ficción más compartidas de los últimos años porque fue bastante impactante para la tradición de la ciencia ficción. Interestelar transcurre en un futuro cercano en el que la humanidad se enfrenta al hambre, a la extinción y al fin de la era tecnológica. Cooper, su protagonista, es un antiguo piloto que es reclutado por una NASA clandestina para una misión suicida: encontrar un planeta habitable al que trasladar a toda la población de la Tierra. El problema es que para llevar a cabo ese plan, Cooper tiene que abandonar a su hija, Murph, en un planeta que se muere. Lo más sobrecogedor de esta película es que después de toda la aventura espacial y de la búsqueda de planetas lejanos, el desenlace plantea que los que han ayudado a Cooper y a Murph a salvar a la humanidad han sido ellos mismos a través de la dimensión espaciotemporal. Y más aún, que los seres Bulk, unos seres poderosos y extraños que ayudan a Cooper a través del espacio-tiempo, son la propia raza humana que está actuando desde el futuro. Así que la respuesta a todo el problema cósmico era desde el principio ellos mismos. Hay algo de arrogancia en este final, pero también hay una invitación a ver el mundo con mayor profundidad, a aceptar otro tipo de percepción que nos permita acceder a nuevos niveles de conocimiento y a encontrar las respuestas en lo inmediato, en lo experiencial, en lo intuitivo y en lo sensible, en nuestra faceta espiritual. Antes de que Cooper acepte convertirse de nuevo en piloto, el director de la NASA le explica cuál va a ser el plan, y en mitad de la conversación tiene lugar una secuencia importante. En este caso, mientras le está explicando lo que van a hacer, Cooper modifica la posición de su mirada de forma que el plano se convierte de vertical en horizontal. Y esto da lugar a que la nave industrial en la que se encuentran se convierta en una estación espacial. Es decir, el lugar donde están no es lo que parece, es la nave que va a salvar a la humanidad. Y este tipo de recurso gráfico no está presente solo en esta película, sino en muchas producciones recientes en las que el movimiento de cámara u otros ejercicios cinematográficos hablan de un cambio de mirada y de una percepción más profunda. En Arrival, La llegada, cuando las personas que van a estudiar a los heptápodos, la nueva especie extraterrestre que ha llegado a la Tierra, tienen que introducirse en la nave en una base móvil y cuando saltan, no saltan hacia arriba. Hay un cambio gravitacional y saltan y su frontal se convierte en el suelo. Esto es literalmente un salto de fe, es un cambio de paradigma en la mirada de los personajes. Ocurre lo mismo en Stranger Things, por ejemplo, en uno de los capítulos de la segunda temporada, cuando el agente Cooper baja a la guarida donde están los Demogorgons, los monstruos de la serie. La cámara da un giro de 180 grados y la cabeza del personaje se convierte en los pies del personaje, de forma que lo vertical puede ser horizontal, el arriba puede ser abajo y las miradas cambian por completo. Aquello que creíamos que era ajeno, como en el caso de las hierofanías, el otro mundo, como lo sagrado, resulta que puede estar también en lo inmediato, y estos ejercicios visuales son una prueba de ese ejercicio conceptual. Para representar este cambio de paradigma, el cine contemporáneo ya no puede permitirse representar lo sagrado solo a través de lo narrativo.
porque entonces seguiríamos en el terreno de los superhéroes, de lo ajeno, de lo metafórico y de la iconografía religiosa que veíamos en las películas del principio. Y sobre todo porque estamos hablando de cine, no estamos hablando de literatura o de teoría. Tenemos que entender el lenguaje cinematográfico, el lenguaje audiovisual. Por eso esta nueva ciencia ficción debe crear fuerzas que impregnen el mundo diegético inmediato, el aquí y allá, como una realidad expandida e intangible que está a punto de dejarse ver en esa imagen de la película. Una presencia que se caracteriza por ser ominosa y abstracta, pero que se intuye sobre todo en los lugares y en los objetos cotidianos, como si siempre hubiera estado ahí, como esta espiritualidad olvidada que poco a poco sigue reclamando su espacio y su importancia. Por eso creo que en estas películas como Interestelar o Arrival, la espiritualidad ya no es un elemento de la estructura narrativa, sino una cualidad visual que va a determinar el resultado estético de las películas. Y para establecer cómo se representa, ya no tenemos que atender a qué nos cuenta la sacralidad de ese argumento, sino a cómo se revela ante nosotros como espectadores. Es decir, tenemos que analizar por encima de todo el diseño de producción de las películas. Para aclarar un poco el término, en el ámbito cinematográfico, el diseño de producción se encarga de todo aquello visual que hay dentro de un plano. Qué objetos, qué localizaciones, de qué tipo, en qué estado están, cómo se iluminan, de qué color son, de qué época, con qué perspectivas están filmando, con qué composición, desde qué ángulo, todo aquello que podamos percibir a través de la mirada. Y quizá penséis que esto es algo bastante del sector y que yo no creo que me fije en esos detalles, yo voy a ver la película y ya está, pero en realidad hoy más que nunca somos consumidores de estética visual, aunque sea de manera involuntaria, porque gracias a los nuevos medios y a las redes sociales y a la cultura de la imagen nos hemos convertido en un público crítico y quizá no somos conscientes, pero estamos educados en la imagen y somos conscientes y exigentes frente a lo que vemos. Así que para analizar esta tendencia de lo espiritual en la ciencia ficción contemporánea debemos fijarnos en su cualidad estética, toda una filosofía visual centrada en representar lo incierto y lo espiritual desde lo inmediato, desde lo sensorial, objetos, lugares, iluminación, textura, forma, movimiento. En mi opinión, para representar esta espiritualidad nueva, se utilizan tres constantes visuales. Las referencias literales a la religión, por ejemplo, en el caso de un niño que se le ilumina la mano, que nos puede llevar a una iconografía católica. La referencia a la naturaleza, que aparece por oposición a la civilización o a la supremacía de la razón. Y la reivindicación de lo físico, que tiene que ver sobre todo con lo que Josep María Esquirol llama materialismo bien entendido. Es decir, hacer referencia a lo inmediato, a la fisicidad de las cosas, a lo corporal. Hoy de la que me interesa hablar es de la última, la que tiene que ver con la idea de incluir dentro de la producción fílmica elementos visuales que lleven al espectador a intuir también esa fuerza espiritual que no tiene una forma definida, pero que aparece contenida en, sobre todo, los objetos que yo denomino símbolo, es decir, aquellos objetos que van a traer un conocimiento nuevo al personaje. Un gran ejemplo del objeto símbolo por excelencia es, en Interestelar, el reloj. Cuando Cooper tiene que marcharse, regala este objeto a Murph para que pase lo que pase, pueda mirar sus relojes y sentir que viven en un mismo momento, aunque no sea así. Lo que ellos no esperan es que ese reloj se convierta en la herramienta que va a salvar a la humanidad, porque resulta que después de toda la aventura espacial de Cooper, él recurre a ese reloj, a la única cosa que pudo regalar a su hija para resolver el problema cósmico más importante al que se haya enfrentado la humanidad. Un reloj que él sabía que ella conservaría, porque era de su padre y la conectaba con él. Gracias a este recurso visual, Interestelar convierte lo espiritual en físico y lo inmanente en trascendente, al eliminar la distancia entre lo cotidiano y lo intangible. En este caso, el reloj evoca el recuerdo, el amor, pero también el fin de la linealidad temporal. A través de un simple objeto, se presupone un nuevo enfoque del universo, un salto de fe y un cambio de pensamiento. Esto no ocurre solo en Interestelar. En las películas que hemos comentado antes, por ejemplo, en La llegada, Louise es una lingüista reputada que se enfrenta al contacto con lo desconocido armada con una pizarra, nada tecnológico, nada futurista, una pizarra. Así, toda la complejidad del idioma, el lenguaje, la comunicación, la interculturalidad, quedan reducidos a una simple palabra que además luego se borrará para dar paso a un simple gesto de saludo. Y ese será el primer y verdadero contacto de la humanidad con otras especies, algo cotidiano que recoge lo intangible. En Midnight Special, el objeto es el cómic,
Aparece solo al principio, pero está ahí precisamente para subvertir su propio significado. El protagonista de esta película es un padre que ha tenido que raptar a su hijo, un niño con poderes, para ponerlo a salvo. La presencia del cómic, el formato por excelencia de los superpoderes, de los que hablábamos al principio, ya no está ahí como relato de ficción, sino como historia verídica y posible, porque por fin está siendo leído por alguien que posee los mismos poderes que sus protagonistas y que, por lo tanto, iguala realidad y fantasía, profano y sagrado, en un mismo paradigma. En Aniquilación, la célula se vuelve un elemento gráfico constante. La protagonista es una profesora de biología celular que debe adentrarse en un espacio natural en el que el crecimiento de animales y plantas se ha visto sometido a mutaciones creadas por células carentes del gen que las hace envejecer. Las imágenes de la célula sana y las imágenes de la célula mutada establecen un debate entre lo eterno y el sometimiento a una creación que tiende a la muerte, es decir, un debate entre asumir lo natural o corregirlo, o lo que es lo mismo, abrazar lo espiritual que nos hace humanos o eliminarlo. Estos son algunos ejemplos, por no extenderme mucho más, porque no sé cómo vamos de tiempo. Estamos acabando. Podemos verlo en otras películas, como en El árbol de Blade Runner 2049, en el tablero de rol de Stranger Things o en la peonza de Origen. Y bueno, no importa lo que digan realmente estos objetos, sino el hecho de que su presencia es determinante para la trama, porque permite evocar ideas acerca de conceptos que, explicados a través del argumento o el diálogo, apenas tendrían fuerza. Porque todos estos objetos, como habréis podido ver, no pertenecen a la era digital ni a la virtualidad de las cosas. Son objetos que aparecen en tramas apocalípticas futuristas, pero que son totalmente analógicos, relojes de agujas, pizarras, cómics. Es toda una declaración de intenciones y una mirada al aquí y a lo próximo en historias que aparentemente hablan de ciencia y de futuro. Y es probablemente porque proponen sensaciones que no pueden explicarse o razonarse con palabras, sino que tienen que contemplarse, expresarse mediante lo sensorial y experimentarse de forma íntima, del mismo modo que no puede contarse una pintura precisamente porque está pintada y no escrita. Y ese es el motivo de que estas películas de ciencia ficción se parezcan más al cine de Tarkovsky que al primer cine de ciencia ficción propio del género. Para terminar, me gustaría recordar algo que escribió Aumont, que era un crítico y un analista, un teórico del cine, que hablaba de que la mayor revolución de la imagen había tenido lugar en la Edad Media, porque era cuando la imagen asumía su propia incapacidad para representar y evocar ideas como lo espiritual, el sacrificio o la fe. Pero creo que si nos centramos en analizar el cine desde su imagen, desde su cualidad audiovisual y no solo desde su guión, podemos encontrar toda una tendencia de la ciencia ficción y del fantástico que está adoptando el mismo argumento, que es el de sugerir imágenes que no se pueden explicar, pero que nos generan un tipo de conocimiento nuevo. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos la magnífica participación de Celia Cuenca, con una estructura de pensamiento muy, muy fuerte detrás, muy bien. Y damos paso ahora a don Juan Agustín Blasco Carbó, que le he presentado antes, que nos va a hablar de la mitología y la narrativa audiovisual, todos en torno a 20 minutos, más o menos, donde estamos. Muchas gracias, José Luis. La verdad es que sin la formación de ciencias religiosas no estaría yo aquí, y dar gracias también a quien haya pensado que esta aportación pueda tener interés. Espero que así sea. Voy a hablar precisamente del cine no religioso, no específicamente religioso. Don José Luis ya lo matizó como herramienta en la nueva evangelización y en concreto en el curso Alfa. Como sabéis, fue San Juan Pablo II quien por primera vez habló de nueva evangelización en el 79. Habla de una nueva evangelización del segundo milenio, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. El Papa Benedicto XVI, en los lineamentos sobre el sínodo de la nueva evangelización en 2012, la definirá como el coraje de atreverse a transitar por nuevos senderos frente a las nuevas condiciones en las cuales la Iglesia está llamada a vivir hoy el anuncio del Evangelio. En 1977, el reverendo Charles Markham, vicario de la Iglesia Holy Trinity Brompton, en el centro de Londres, perteneciente a la Iglesia de Inglaterra, frente al envejecimiento de su comunidad parroquial, ideó el llamado curso Alfa. En 1990, el reverendo Nicky Gamble, también vicario de esa céntrica parroquia londinense, tomó las riendas y lo extendió por todo el mundo anglosajón.
El curso consta aproximadamente de unas 10 sesiones, organizada en 3 partes. Una primera consistente en un ágape, donde los invitados se sienten agasajados, acogidos y permite ir conociendo al resto de participantes. Una segunda con una charla amena, de duración también de media hora, sobre los temas fundamentales del cristianismo, y una tercera donde en grupos de unas 10 personas pues, se tratan algunas preguntas sobre el tema comentado. Al ser simplemente un método, rápidamente se extendió en las diferentes denominaciones cristianas, luteranos, presbiterianos, metodistas, ya sabéis, y también ortodoxos y católicos romanos, ¿no? Se calcula que aproximadamente el curso se lleva a cabo en más de 100 países y lenguas y que lo han realizado ya más de 27 millones de personas. El domingo pasado en Londres había unas imágenes de una cola ingente de gente, ¿no?, en la Holy Trinity. Dirigido principalmente a los alejados, incluidos también a los que nosotros llamamos no practicantes, y con un fundamento carismático, aúna el espíritu del Concilio Vaticano II en lo que a colaboración en la evangelización de presbíteros y seglares se refiere, así como en las relaciones entre los hermanos separados. Es decir, bueno, pues con los luteranos y con los anglicanos. Es mucho más lo que nos une que en lo que nos separa, ciertamente. Actualmente el curso también se realiza en especialización de jóvenes, matrimonios y también en prisión, con una reducción importante de la tasa de reincidencia, que normalmente en el mundo occidental está en un 70%, cosa que desconocemos normalmente. Con un espíritu anglosajón, el curso acentúa más el carácter práctico de la fe, buscando las experiencias y las vivencias más que una recopilación de conocimientos. Dice Teilhard de Chardin: cuando se lee el Evangelio sin una idea preconcebida, se advierte sin lugar a dudas que Jesús vino a traer verdades nuevas sobre nuestro destino, no solo una nueva vida superior a aquella que tenemos conciencia, sino también y realmente un poder físico nuevo para poder actuar sobre nuestro mundo temporal. Por no comprender la naturaleza exacta de ese poder concedida a nuestra confianza en Dios, por indecisión ante lo que nos parece inverosímil o por temor a caer en iluminismo, muchos cristianos desestiman este aspecto terrestre de las promesas del Maestro, o por lo menos no se abandonan a él con la plenitud de la auxiliaría que el Maestro no se ha cansado nunca de pedirnos si nos detuviéramos a escucharle. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de introducir el curso en nuestro entorno católico precisamente hace 10 años. En este mundo posmoderno disponemos de muchas comunidades, pero ¿cuánta necesidad tiene la gente de hablar, de compartir, de sentirse acogidos y de mostrarse como son en temas que igual no se hablan por ahí, ¿no? Con el sencillo lema de ¿por qué estoy aquí?, se propone al participante una reflexión sobre el sentido de la vida. El cine. Partiendo del desconocimiento actual de toda orientación y formación religiosa y espiritual, así como de cantidad de clichés mentales que parecen solo etiquetar a nuestra Iglesia en un mensaje con adjetivos negativos, es en ese momento en el que, faltando ese lenguaje común imprescindible, el cine como idioma nos permite explicar verdades espirituales de forma sencilla. Dice Richard Attenborough: no soy pintor, no soy músico, no soy escritor, pero soy un hombre de comunicación, y el medio que empleo para comunicarme son las películas. No creo que el cine forme parte necesariamente de las bellas artes, pero es su opinión, ¿no? Pero pienso que es la forma de comunicación más poderosa que existe. Y esa información espiritual no siempre está en el cine religioso, entendido como un género específico cinematográfico, con una temática definida y dirigida a un público determinado. Pongo un ejemplo. ¿Habéis caído que la historia de ET no es más que la historia de Cristo? Con todos los respetos. Viene de lo alto, no es aceptado, muere, resucita, vuelve a lo alto, pero deja el encargo de sed buenos. A nadie se le escapa que el cine es una herramienta para alcanzar lo que nuestra mártir y querida Edith Stein llama en su tesis doctoral empatía, diciendo: empatizando pude experimentar valores y descubrir estratos correlativos de mi persona para cuyo descubrimiento mi vivencia original todavía no ha ofrecido ninguna ocasión. El cine es vida, incluso vida no vivida. Las sesiones del curso. El título de la sesión introductoria es ¿hay en la vida algo más que esto? Entre todos los líos de nuestros problemas diarios, se puede dar... ¿Hay en la vida algo más que esto? Más que lo que nos propone la sociedad actual. Acudo entonces a la magnífica escena del puente de la irreemplazable película It's a Wonderful Life, que tanto se ha estudiado en esta casa. Qué bello es vivir. Basada en el escrito The Greatest Gift de Philip Van Morgenstern, en el que el protagonista George Bailey está a punto de tirarse desde el puente. Recordáis la escena, ¿no? Su vida vale aparentemente más muerto que vivo. Como sabéis, ello sirve, previa a la oración de sus seres queridos, para que Dios intervenga y mande al ángel Clarence, al quien le propondrá ver lo que sería el mundo, su pueblo, si él no hubiera asistido.
Pero yo propongo ir un poco más lejos e invito a los participantes a mirar desde ese puente no ya tanto a lo que sería la vida sin ellos, sino a lo que podría ser la vida si verdaderamente se opta por aquello que realmente perdura. El genial Frank Capra nos ayuda como las calaveras junto a los cuadros de los santos, porque la muerte nos ilumina la vida, la vida perdurable según Marías, la vida eterna, opción por lo que es eterno. Por la muerte, por el miedo a la muerte empieza el conocimiento del todo, dirá Franz Rosenbach en el inicio de la estrella de la redención. Quiero volver a vivir, dirá el protagonista George en el momento culmen del film. La primera sesión habla directamente ya de quién es Jesús. Cierto es que podemos encontrar en Cristo muchos rasgos míticos que los judíos achacan a influencias griegas, pero, como hemos visto, la presencia de rasgos cristológicos en la vida mítica durante toda la historia, también en la actual, no puede servir para invalidarlo sin más. Dogmática aparte, siempre recurro a escenas de la película Matrix, obra de culto de los hermanos Wachowski. También ha salido y volverá a salir. En el film hay una realidad importante previa, que se debe elegir querer saber la verdad y su dolorosa píldora, con reminiscencias del mito de la caverna. Pero hay algo más, hay una liberación. Se rompe la barrera de lo imposible. No he venido a enseñaros el futuro, sino el principio, un mundo donde todo sea posible, dirá el protagonista Neo, anagrama de One, One, el único Dios. El programa puede caer, podemos ser libres, y eso es en esencia lo que Cristo nos propone, ni más ni menos que la culminación iniciada en Egipto, de una manera que 2000 años después aún cuesta entender. Por cierto, también en Matrix hay resurrección en el amor. La sesión segunda habla de por qué murió Jesús. Los materiales del curso citan aquí a C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo, que dice: tienes que elegir, o ese hombre era y es hijo de Dios, o bien era un loco o algo mucho peor. Lo que es innegable y todos sabemos que es que Jesús selló con su muerte su doctrina, una muerte si no elegida, no evitada. De hecho, recordemos que rechazó la mezcla de vino y hiel que hubiera aliviado su dolor para mantener su conciencia. Muchas muertes hay por fidelidad a la justicia, no solo en el cristianismo, obviamente. ¿Recordáis el final del Gran Torino de Clint Eastwood, por ejemplo? Acostumbra a preguntar en esta sesión, en el diálogo posterior, la siguiente pregunta: si pudierais salvar al mundo con una muerte como la de Cristo, ¿lo haríais? Todos somos más bondadosos de lo que nos pensamos, sobre todo si nos ejercitamos y practicamos. La sesión tercera es ¿cómo puedo tener fe? La fe es en alfa la aceptación de las promesas de Dios en nuestra vida, y ello incluye un inevitable contenido vital. Uno no se levanta y dice creo en la higiene, sino que se ducha, o creo en la buena alimentación, sino que simplemente come sano, ¿no? De hecho, el verbo creer en griego, dodeko, significa también confiar. Quizás deberíamos decir en nuestras profesiones de fe: confío en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu. La fe es como encender una lámpara, pero hay que estar primero enchufado, conectado a Dios, y hay que optar por ello. Una fe en la que hay que creer para poder ver. ¿No te dije que si confías verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Hay que creer en la semilla y plantarla, porque ¿quién podría imaginarse que de ella sale un frondoso árbol y de la tierra inerte unos ricos frutos? Pero si la semilla no se planta, no sale nada. Como aquel profesor americano de arqueología llamado tras su perro y que tiene una cicatriz en la barbilla, cuando está a punto de encontrar el grial. También aquí es el amor el que hace que rompas tus límites e Indiana da el salto de fe al oír a su padre herido gritar de dolor. El salto de Kierkegaard. Sesión cuarta. ¿Cómo y por qué orar? En el inicio de Qué bello es vivir, tras la señal del nombre Bedford Falls, mientras se oye la sintonía de estos fideles, varias voces en off oran. Ayúdale, Señor, ayuda a mi amigo, ayuda a mi hijo, le quiero, Dios, le quiero, la voz de la esposa. Jesucito, tráenos a papá, para mostrar a continuación la luz de Dios que ordena enviar el ángel. Magistralmente, los profesores Peris Cancio y San Martín Esplugues han llamado a esta escena la oración de intercesión como primer ámbito de relacionalidad. Y es entre esos ayúdale y el ayúdame que finalmente exclama el protagonista en el mismo puente entre los que discurre la película. El sentido del por qué orar, que es relacionarse con Dios, del por qué optar por el bien y del por qué a veces aparentemente no tiene un efecto directo positivo, está reflexionado en la bellísima obra de Malik, El árbol de la vida, también se hablará de ello.